Primero, señalar algunas características, ¿no?, de este periodo. Y esto lo vamos a ver en función aquí a este cuadro cronológico, ¿ya? Que yo lo he agregado, ¿no? No está, bueno, está en un libro de historia de las culturas peruanas y como podemos ver, siguiendo el esquema de Rowe, ¿no?, las culturas que corresponden a este primer intermedio, ¿ya?, que vendría a ser el que está acá, ¿no? A la caída de Chavín, ¿no? Pues tenemos el primer intermedio y el formativo, ¿no? Entonces aquí está el formativo, ¿no? Primer horizonte, y luego el primer intermedio temprano, ¿ya? Entonces lo clásico es siempre tomar como referencia a Sechín, Chavín y Paracas, ¿no? Así es, ¿ya? Pero aquí en este cuadro lo vemos a las culturas del norte, o sea, que corresponden al formativo u horizonte temprano, ¿no? El inicio de la alta cultura, como diría Tello, ¿ya? U horizonte temprano, como diría Rowe, ¿no? Ya. Entonces aquí vemos, miren, que en la costa norte están Salinar, Cupiznique, Paita, ¿no? En la sierra, Conturhuasi, Pacopampa y Chavín de Huántar, ¿no? Ahí está Chavín. ¿Ya? En el centro, o sea, si vemos ya el centro que es, ¿no? Lo que es en Lima, por ejemplo, tenemos Ancón, ¿no? Ancón por Puente Piedra, ¿no? Más arribita, Huachipa, Garagay. ¿Ya? En la sierra está Rancha Chupas, Bichanga. Y en el sur, ¿no?, o sea, costa sur, que se dedica Paracas, Quiluyu, Chanapata, Marcabaya. Bueno, no todos se estudian, obviamente, pero mencionan las culturas que están allí. Y en la zona altiplánica, Tiahuanaco, Pucará y Chiripa tardío. Ahora, Tiahuanaco aquí aparece, ¿no? ¿Ya? Y también Pucará y Chiripa porque luego de la fusión que va a ocurrir, surgirá la cultura o imperio Tiahuanaco, ¿no? Ya en el horizonte medio, ¿ya? Bien, entonces visto el cuadro, pueden ver la relación de culturas, ¿no? Comenzamos con el periodo formativo, ¿ya? U horizonte temprano. Bueno, esto siguiendo el esquema de Lumbreras y Rowe, bueno, y Tello también, ¿no? El formativo viene a ser el periodo inicial de la formación de la alta cultura, ¿ya? Es un periodo caracterizado, ¿no? Ojo que esto es de la separata, ¿ya? Bueno, es de la separata, ¿no? Ustedes lo pueden googlear, digo, esperen, ¿no? Es separata, este es la separata, y algunas imágenes que hemos agregado para entender el caso de Sechín. ¿Ya? Entonces tenemos aquí algunas características, ¿no? Desarrollo de la agricultura, ¿ya? Difusión del cultivo del maíz, desarrollo de la tecnología hidráulica, ¿no? El canal de Cumbimayo, por ejemplo, para lo que es la cultura Chavín, ¿ya? Algunas características, ¿no? Y aquí vemos la cultura que le corresponde, ¿ya? Entonces en el formativo inicial, ¿no?, está Sechín, ¿ya?, Cupiznique y Conturhuasi, ¿no? Tal como se indica acá, ¿ya? Que es ¿no?, de la separata, ¿ya? Entonces aquí, que también es la separata, ¿no?, tenemos a Sechín, que es Casma, ¿no?, Cupiznique y Conturhuasi, que está en Cajamarca, ¿ya? En el formativo medio se encuentra Chavín de Huántar y en el superior Paracas. Todo esto relacionado a la cultura Chavín. ¿Por qué? Porque hay una influencia, ¿no?, lo cual se muestra en estos personajes. Bueno, entonces este es Sechín, pero que se muestra en la iconografía, sobre todo en la cual se alude al felino, ¿no? Entonces el felino está presente allí. Bien, ahora comenzando con Sechín, ¿ya?, que está en el Valle de Casma, ¿no? Aquí pueden ver en la leyenda que fue descubierto en julio de 1937. ¿Ya? Es un centro cultista, ¿sí? En una zona de algarrobos y posee un museo de sitio con enormes tinajas en la entrada. Y tenemos 320 tallas líticas, ¿no? De esto, de la separata es esta, ¿ya? Un sacerdote, ¿no? Y acá, bueno, otras imágenes, ¿no? Aquí logrando. ¿Ya? ¿Qué dice Tello, no? Tello descubrió Sechín. Bueno, en su opinión, es un centro cultista donde se guarda la memoria de la guerra, ¿no? ¿Ya? De una batalla, porque se ve tanto en las cabezas decapitadas como en cuerpos seccionados. Y, por ejemplo, acá se ve, miren, un estómago, ¿no?, de un ser humano. ¿Ya? Esa es la característica que tiene
Sechin. Con respecto a Cupiznique, ¿ya? Esta fue estudiada por Rafael Arcojoile y se encuentra en la costa norte. ¿Ya? Estamos hablando en la zona de la Libertad, ¿no? Es decir, entre Virú y Lambayeque, ¿ya? Y para algunos autores fue el antecedente de la cultura moche, ¿no? Aquí vemos, ¿ya?, algo de Cupiznique, ¿no? Restos de los cimientos arquitectónicos, según Arcojoile, está tomado de su libro. Y acá, ¿no?, lo que es la Huaca de los Reyes, o caballo muerto también le llaman, ¿no? Ahí está una imagen, ¿no? Entonces miren aquí la condición felínica, ¿no?, de la misma. Este es lo que se ha hallado en Huaca de los Reyes o caballo muerto, que corresponde a Cupiznique, ¿no? Bueno, y Cunturhuasi, ya está en Cajamarca, ¿no? Esta también es la iconografía de Cunturhuasi, tal como la vemos acá, ¿no? Entonces miren, si ven el rostro, ¿no?, lo felínico, ¿ya? Por eso que Tello señalaba que Chavín viene a ser, pues, como la cultura matriz, ¿no?, y ahora la síntesis de la cultura peruana, ¿no? Pero en la época de Tello se decía que era la cultura matriz. Bueno, este es el templo de Sechin, como se ve acá abajo, ¿no? Si ustedes van al museo, ¿no?, o van al complejo, bueno, es una reconstrucción, obviamente, ¿no? Obviamente es una reconstrucción porque en la excavación actualmente está todo cubierto, pues, de tierra, ¿no? Pero aquí están las piedras talladas y los monolitos con estas imágenes tan siniestras, ¿no?, que hemos mostrado. Bueno, ahora vemos Chavín, ¿ya? Entonces aquí, ¿no?, este es ya de la misma separata, pueden ver, ¿no?, el mapa, ya están, ¿no?, Sechin, ¿no?, aquí con Chavín, ya Cupiznique, ¿no?, aquí en La Libertad, Cunturhuasi, ¿no?, aquí en Cajamarca, Garagay, ¿no?, Vicchana, bueno, y Paracas, ¿no? Entonces aquí vemos todo el área de este formativo, ¿ya? Entonces ya vimos el formativo inferior, que es Sechin, Cupiznique, Cunturhuasi, ¿no? Ahora veamos Chavín, ¿ya? Bueno, aquí en Chavín, que es el modelo de Estado teocrático, ¿por qué modelo? Porque lo toma esto como referencia también Tello, se consolida la teocracia, ¿ya? Estamos hablando de un Estado como tal, un Estado de clase, ¿no?, de sacerdotes. Aquí vemos a uno, ¿ya? Recuerden que estos sacerdotes eran hábiles porque utilizaban la imagen, ¿no? Ellos se vestían así, ¿ya? Usaban, bueno, unos colmillos de piedra o de, en fin, de un otro material para dar un aspecto feroz, ¿no?, lo cual se refleja también en la iconografía, ¿no? O sea, si nosotros vemos, es una reconstrucción, obviamente, de una serie, de un documental. Aquí también vemos a un personaje parecido, ¿no?, antropomorfo, ¿ya? Ahí está, pero que se ha puesto una máscara y con unos dientecillos, ¿no?, me imagino, postizos, para dar un aspecto, pues, feroz, ¿no? Y esto combinado con el uso de los alucinógenos, como el San Pedro, hacían creer a la población de que en efecto ellos se comunicaban con los dioses, lo cual les daba un gran prestigio. En economía, ¿no?, surge la agricultura intensiva, gracias a los canales de irrigación, ¿no?, que se encontraban y se encuentran, bueno, hoy día aún debajo del templo de Chavín, ¿no? Como ustedes saben, estos canales servían para la irrigación y también para el culto, ¿no?, como ahora vamos a ver en el aspecto ritual. Bueno, y en la tecnología, ¿ya?, Conchavín es la primera cerámica del Perú. Ojo, ¿ya? Entonces Conchavín es la primera cerámica del Perú. La primera, ¿ya? Es una cerámica ritual, religiosa, ¿ya? Recuerden que es una cerámica monócroma, oscura, ¿no? En fin, ¿ya? Y también aparece la orfebrería. Entonces aquí vemos un ejemplo, ¿no?, de esta pieza de orfebrería de Chavín. ¿Ya? Entonces ahí vemos, ¿no?, a un felino, ¿ya? Posiblemente la representación de un jaguar por lo moteado que está en el lomo, ¿no? Bien, entonces tenemos acá en la tecnología y el gobierno, ¿ya? Es una casta sacerdotal que tiene gran prestigio, donde se hacía consumir el San Pedro, ¿no? Ahí se indica, ¿ya? Para, bueno, darse, ¿no?, la imagen de que ellos se conectaban con los dioses, y además que Chavín funcionaba como una suerte de oráculo,
¿no? Es decir, que podía predecir el tiempo, ¿no? El movimiento, bueno, entre otros. ¿Ya? Entonces, esto respecto a Chavín, ¿no? Que es el modelo de Estado autocrático. Y ahora, esta parte de acá que vemos dice importancia, ¿no? Dice, es la primera síntesis cultural panandina. ¿Ya? Ojo, es lo que hoy se dice, ¿no? Vamos a poner acá, siglo XXI. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si nos preguntasen en el examen, según Tello, ¿ya? Chavín es la matriz de la cultura peruana, ¿no? Así es. ¿Ya? Pero hoy, en el siglo XXI, ya no sería la matriz, sino la síntesis, ¿no? Así es. ¿Ya? Es la primera síntesis cultural panandina, ¿no? En este primer horizonte. ¿Ya? Y uno dirá, ¿por qué? Porque ahora Caral es más antigua, ¿no? Por esa razón. La religión es una religión politeísta, ¿ya? Se rinde culto a dioses, entre comillas, terroríficos, ¿no? Porque abusaban temor en la población. Sabemos que Chavín no recurría digamos, a actividades más de tipo punitivas, sino más bien a la disuasión mediante el uso de las imágenes. ¿Y esto cómo se demuestra? Se muestra uno en su orfebrería. ¿Ya? Recuerden que según Tello, Chavín tenía un origen amazónico, ¿no? Y recuerden que en su iconografía de la escultura lítica, por ejemplo, destacan animales feroces, ¿no? ¿Qué animales? El caimán, el jaguar y la anaconda, ¿no? Entonces aquí es fácil distinguir a un sacerdote, miren, ¿no? Esta es una estela de Chavín, ¿ya? Y bueno, acá se ve, ¿no? Que se han puesto, ¿no? Aquí está, aquí, así debe ser en la realidad, ¿ya? Entonces así debió ser, y lo cual el artesano lo ha puesto en una piedra, ¿no? Así es. ¿Ya? Entonces miren la cabellera de serpientes, claro, aquí le falta una peluca, ¿no? Con serpientes para darse un aspecto más feroz. Entonces son animales que vienen de la selva amazónica. Y según Tello, Chavín tienen origen en la cultura arawak. ¿Ya? Entonces ahí está, ¿no? La cultura arawak. ¿Ya? Entonces, pues, eso respecto a los dioses. Ahora, ¿qué dioses son? Bueno, ellos adoran al jaguar, ¿no? Adoran bueno, a los felinos, ¿no? También está el puma es de la sierra, obviamente tienen que haberlo visto, ¿ya? Adoran al caimán, el cual está en el obelisco del Tello, y en las anacondas, el cual está aquí tanto en la estela de Raimondi como en el famoso dios del lanzón monolítico. Recordemos que el llamado lanzón monolítico es el nombre de la pieza, o sea, del estelo, del monumento. ¿Ya? Pero en realidad el nombre no es del dios no es el lanzón, sino el lanzón es la lanza de piedra, ¿no? Porque tiene esa forma lancelada. Pero el dios de Chavín no tiene nombre, ¿no? Eso también hay que recordarlo. ¿Ya? Entonces aquí vemos algunos de estos dioses, ¿no? Entre ellos la estela Raimondi, como pueden ver, con una imagen de báculos, ¿no? Dos báculos, ¿ya? Ahí están. Y acá la historia de Chavín. ¿Cómo reconstruimos la historia de Chavín? ¿Ya? Bueno, aquí tenemos un ejemplo, pero en principio Chavín tiene un origen amazónico, ¿ya? Eso no hay que olvidarlo. Dos, una primera etapa antigua, ¿no? ¿Ya? Entonces estamos hablando de la época del Templo Viejo. ¿Por qué decimos que es una época? Porque de acuerdo a los estudios arqueológicos parece ser que esta divinidad fue muy poderosa, ¿no? ¿Qué es el lanzón? Pueden ver una imagen antropomorfa, ¿ya? Entonces parece ser que era el centro del culto, ¿no? Y acá se ve en el mapa, ¿no? O en el plano del templo. Entonces si vemos acá, miren, el templo viejo sería acá, ¿no? Con la plaza circular hundida, donde se encontraba aquí la zona de Lanzón, ¿ya? En cambio el templo nuevo, que es la otra estructura que está acá, tenemos bien la plaza rectangular hundida, ¿no? Ahí se ve que hay una diferencia, ¿ya? Entonces en el templo antiguo se encontraba el culto a Lanzón, ¿no? La figura más terrorífica, y luego en el templo nuevo supuestamente debió encontrarse la estela Raimondi, ¿no? Que es la que está acá. ¿Ya? ¿Cuál es la diferencia, no? Que en el templo viejo, ¿no? Aquí retrocedemos otra vez a nuestro lanzón, ¿ya? La iconografía es más, representa más pues a un,
a un sacerdote, ¿no? Que tiene símbolos tanto de lo animal con lo humano, ¿no? ¿No? Entonces, esto lo vemos acá, porque obviamente es un personaje, ¿no? Miren, ¿no? Está con sus garras, ¿no? Está con la mano levantada, ¿no? Aquí se ve mejor, ¿ya? Si uno lo ve, está con la imagen de levantada, que es una suerte de señal de poder, ¿no? Tiene un brazo levantado, si se dan cuenta, como saludando, ¿no? Y aquí más bien tenemos también, bueno, la forma, ¿no? Las garras de león, en fin, y toda la iconografía, bueno, de las anacondas, ¿no? Que corresponden también a la parte de la cabeza, ¿ya? Entonces, esto respecto al, ¿no? Al templo viejo, ¿ya? Pero luego habrá un cambio, ¿no? Y esto se va a ver con el llamado templo nuevo, ¿no? Que es aquí. La plaza ya no va a ser secular, ahora va a ser una plaza cuadrangular, como se ve acá, ¿ya? Y más bien aquí, en el templo nuevo, se va a ver la iconografía que muestra la transición, ¿no? Del sacerdote en un animal, ¿no? O en un dios, ¿ya? Lo que se conoce como divinización. Entonces, esto es de la separata, ¿ya? Lo pueden ver, donde se muestra la secuencia, ¿no? Entonces, ustedes miren acá, ¿ya? Es fácil ¿no? la reproducción. Voy a agrandarlo un poquito menos, ya aquí, ¿no? Entonces miren lo que los arqueólogos interpretan, ¿no? Son como 5 fases, bueno, que hay 4, ¿no? Cabeza humana, ¿no? Luego la cabeza le salen cabello de serpiente, luego le sale un rostro de animal, se vuelve un ser híbrido y luego se transforma en un felino, ¿no? Curioso, ¿no? La transición, ¿ya? O esta transformación del sacerdote en Dios o del hombre en Dios, ¿no? Interesante, ¿ya? Entonces, esto ocurre, ¿no? Ya en el templo nuevo, donde se hallaron las cabezas clavas que va explicando a la población. Porque uno se pregunta para qué eran estas cabezas, para que el pueblo lo entienda, pues, ¿no? Entonces ellos en la plaza observaban tanto el pórtico de las Falcónidas como estas cabecitas clavas que están aquí mostrando esa transformación. Y además, ustedes recordarán pues que aquí en la plataforma, ¿no? En la plaza cuadrangular, existían ductos de ventilación que conectaba o sea, la parte inferior del templo, donde están los canales, con la parte de la superficie, ¿no? Entonces, en estos agujeros chiquitos, los sacerdotes por abajo tocaban caracolas, ¿ya? Estas caracolas son como pututus, ¿no? Reciben ese nombre imitando el sonido del jaguar. Así que con ese sonido, ¿no? Con esos gritos que daban los iniciados que entraban en el templo, se convencía a la gente que en Chavín sí se encontraban los dioses, ¿no? Y cuando las personas que estaban dentro habían sufrido o sea, habían sido drogados, porque recuerden que les daban pues el San Pedro, el yopo y la virola, que son plantas amazónicas, ¿no? Muy fuertes. Entonces ellos pensaban que sí se habían conectado con los dioses, y entonces de esa manera pues cuando salían, ¿no? Y contaban a la gente, entonces la gente le creía, ¿no? ¿Ya? Entonces ahí vemos, ¿no? El uso de la arquitectura, ¿ya? Para convencer, ¿no? A la gente de su prestigio religioso. Por eso, vemos aquí en la separata, ¿ya? Aquí vemos que Chavín fue el principal centro de peregrinación, ¿ya? O sea, fue el principal centro de peregrinación del formativo, ¿no? Pero ¿por qué razón? Una razón religiosa. Su prestigio era enorme. Puede ser comparado al prestigio que tuvo Santiago de Compostela en la Edad Media, ¿no? Recuerden que en la Edad Media, luego de la caída de Roma, había mucho temor en la población, pero eso no impidió que la gente saliera del lugar y hacer grandes caminatas, o sea, grandes viajes para llegar a Santiago de Compostela en España. ¿Por qué? Por el prestigio que también tenía ese templo, ¿no? Esa iglesia, ¿ya? Entonces, igual pasa con Chavín, miren en el mapa, ¿no? Miren, la gente venía del norte, desde Lambayeque, desde Ica, ¿no? ¿Ya? Algunos los tienen hasta Ayacucho, ¿no? Todos iban hacia Ancash, atravesando todos esos terrenos, esos territorios agrestes para llegar al templo de Chavín de Huanta. Así que fue un centro de peregrinación muy exitoso, ¿no?
Ahora, esto se logra con estas prácticas, ¿no?, señaladas, lo que indica que Chavín se extendió por la religión y no por la violencia, ¿no? Es decir, que ellos utilizaban su prestigio religioso para ganar más adeptos, ¿ya? Sabemos que en la última etapa de Chavín, hasta la última etapa, ellos utilizaban más el miedo y menos el carácter coercitivo, ¿ya? Se encontraba en Chavín, no se encontraba escenas de sacrificios humanos, ¿ya? Aunque sí es cierto, porque eso también podrían preguntar, que se encontró restos de seres humanos que fueron sacrificados, ¿no? Que fueron, mejor dicho, más que sacrificados, restos humanos de personas que han sido comidas, ¿no? Grandes. Entonces, bueno, es un tema también que está en investigación, ¿no? En Chile se han encontrado cuerpos, como dice Lumbreras, donde las personas pues, fueron comidas y se sacó la carne del hueso, fueron hervidas, ¿no?, y tostadas al fuego para hacer de nuevo. Bien, entonces esto respecto al el templo viejo. Y el templo nuevo también, ¿no? Ahí se dieron las cabezas clavas y además la famosa estela que encontró Antonio Raimondi, aunque no la encontró en el templo, pero se puede argumentar que estuvo probablemente allí. ¿Ya? Esta estela que vemos acá lleva el nombre del viajero italiano Antonio Raimondi porque él encontró en una cabaña de campesinos que utilizaban la estela como tablero de mesa para almorzar, ¿no? Entonces cuando él se da cuenta de su importancia, hace el hallazgo, ¿no?, para que las autoridades peruanas puedan recuperarlo, ¿no?, aunque se partió en el origen. Bien, entonces esto respecto al templo, y ahora veamos su cultura, ¿ya? Aquí tenemos la cerámica, ¿no?, la cerámica Chavín, bien conocida, ¿no? Pueden ver, es con diseños antropomorfos, ¿no? Ahí se ve claramente, ¿no?, la cara de un felino, ¿no?, y también tenemos la forma, ¿no?, que tenía la cerámica, ¿no? Aparte del color, como les indicó, ¿no?, es un color oscuro, casi negro, con diseños o incisiones, ¿no? Este es el haz estribo famosa, la forma globular, base convexa y el gollete, ¿ya? Y bueno, acá tenemos otra también, ¿no? Entonces, esa es una característica de esta cerámica y acá podemos verla, ¿no? También, ¿ya? Ahora, veamos la litoscultura, ¿no? Bueno, aquí está la base plana, globular, estribo de Sagoyete, ¿no? Ahora, en cuanto a la litoscultura, es una litoscultura religiosa. Ustedes le pueden agregar, ¿no?, litoscultura religiosa. Entonces, es lo más visible de esta cultura. ¿Por qué? Porque está expuesta a la vista del visitante. ¿Ya? Entonces, aquí, ¿no?, la litoscultura ya ha sido calificada por esa razón como la mejor expresión del arte de Chavín, ¿no? Entonces, aquí vemos la cabecita clava, ¿ya?, y el enzón que ya les he mostrado, ¿no? Entonces, es religiosa porque ahí están sus dioses, ¿no?, y sus principales divinidades. Como pueden ver, los ojos saltones por el consumo de ayahuasca y las anacondas o serpientes que se encuentran en la parte superior de la cabeza, como también los colmillos del felino, ¿no? Entonces ahí tenemos, y bueno, ahí está su principal dios, ¿no? El Anzón, ¿ya? Es bueno, la principal divinidad, ¿no? Y es un ser antropomorfo, ¿ya? ¿Cuál es la función de ese lanzón? Bueno, conectar el cielo y la tierra, ¿ya? Entonces aquí vemos, ¿no?, el templo, ¿ya?, la reconstrucción, ¿no?, obviamente, y también tenemos acá las cabecitas que les había mostrado, ¿ya?, el proceso, ¿no? Ahí está. Bien, ¿por qué cayó Chavín? ¿No? Uno debe preguntarse qué pasó con esta cultura.
Recuerden que Chavín se encuentra situada en el departamento de Ancash, perdón, esto hay que saberlo, ¿no? Es el entorno geográfico. Chavín está ubicada en el departamento de Ancash, ¿ya? En la provincia de Huari, en el callejón de Huaylas, y está rodeada por dos ríos famosos, ¿no? El río Mosna y el río Huachetse. Y serán el desborde de estos ríos, porque estos ríos han inundado en varias ocasiones el templo de Chavín, ¿ya? Haciendo que mucho material lítico se pierda. Por ejemplo, ¿no? Hay muchos dibujos y fotografías que Tello tomó de muchas cabezas clavas que tenían diversas formas, ¿ya? Recuerden que en la parte del templo, como vemos acá, ¿no? Entonces nosotros vemos o agrandamos el templo, ¿no? Toda esta zona tenía las cabezas, miren, ¿no? Empotradas en la pared, de las cuales hoy solamente queda una original. Las demás se han perdido. Entonces, bueno, ese ha sido un factor, ¿no? El desborde del río, ¿ya? Y dos, por supuesto, también el cambio climático, ¿no? Que hizo que los sacerdotes perdieran prestigio y además su desplazamiento por otros centros cultistas. Entonces Chavín desaparece, pierde su prestigio, ¿ya? Debido a estos factores, y el complejo finalmente fue abandonado, ¿ya? Cuando uno va a hacer el tour, ¿no? A quien ha viajado a Chavín para su graduación de quinto de secundaria, habrá visto, por de acuerdo al guía, que el templo, y uno mismo habrá visto que el templo no sufrió invasiones, es decir, no hubo un ataque, ¿no? Sino que puede ser, bueno, habría sido abandonado. Bien, pues ahora pasemos a hablar de Paracas, ¿ya? Paracas, ¿no? Que es una de las culturas que también se estudia a nivel mundial. ¿No era por qué? Bueno, porque en Paracas tenemos la práctica de la medicina craneal, ¿ya? O sea, el aporte de Paracas ¿no? De la cultura Paracas para la historia del Perú, va a ser que tiene, ¿no? En su haber a los primeros médicos que practicaban la cirugía de cráneo. O sea, ese es el principal aporte. Y además que lo hicieron con instrumentos muy rudimentarios que hoy sería imposible utilizarlos, ¿no? Cuchillas de obsidiana, ¿no? Objetos muy simples, ¿no? El algodón para hacer una suerte de gasa, ¿no? O vendaje, ¿ya? Y posiblemente, ¿no? Posiblemente, no es al 100%, el uso de alucinógenos para evitar el dolor, o sea, provocar un efecto anestésico en el paciente, pero lo que no se sabe es qué tipo de antiséptico utilizaban, porque recuerden que los Paracas hacían operación al cerebro, o sea, al cráneo, ¿no? Que es una parte del cuerpo pues, muy delicada, ¿no? Entonces, lo sorprendente es que muchos de estos hombres sobrevivieron a la operación, lo que indica que conocían secretos que evitaban la infección, ¿no? La septicemia, ¿ya? Lo cual, pues, es algo importante, ¿no? En el mundo antiguo, ¿ya? Entonces, igual que Chavín, ¿no? También Paracas tiene una historia, ¿ya? ¿Quién estudió Paracas? La estudió Julio César Tello. O sea, Tello ha estudiado tanto Chavín como Paracas. Entonces aquí ponemos a Tello también, ¿no? ¿Ya? Entonces tenemos acá, ¿no? Paracas y Tello, bueno. Bueno, ¿cuál es la historia de Paracas? ¿Ya? Su origen es Chavín, ¿ya? Tiene un origen en la cultura Chavín y tiene dos fases, ya como cultura propia. La primera, la etapa cavernas, y la segunda, la etapa necrópolis, ¿ya? Entonces no se olviden, Paracas tiene dos fases y un origen en Chavín, ¿no? Entonces la primera fase cavernas que tiene influencia de Chavín, esto es evidente, ¿ya? ¿Cómo se sabe esto? Por el uso de la cerámica, ¿ya? Recuerden que las tumbas Paracas tienen la forma de botella, ¿no? Entonces las evidencias son, uno, ¿ya? Las tumbas botelliformes, ¿no? Forma de botella, y dos, la técnica de cocción de la cerámica. Bueno, ¿cómo son estas tumbas botelliformes? Son las que están acá, ¿no? Están en el separato también, las habrán visto, ¿no?
Pues miren, tienen la forma de una, bueno, de una botella. Y también, ¿no? Aquí como se puede ver, ya la forma de enterramiento era así, ¿no? Uno cogía el cuerpo, lo enfardelaba y este era descendido en esta bóveda, bueno, en esta cámara subterránea, ¿no? Luego se retiraban las pequeñas muescas que permitía el ingreso a la cámara y luego esta se dejaba, ¿no? Entonces, como pueden ver, ya tiene la forma botelliforme, pero también si lo vemos en un radio, ¿no?, de 360 grados, es una copa invertida, pero también puede representar los órganos reproductivos de una mujer, ¿no? Y esto guarda relación con la forma en cómo las momias estaban enterradas. Recuerden que las momias están enterradas en una postura fetal. ¿Ya? ¿Qué significa fetal? Posiblemente una vuelta a la madre tierra o un renacimiento. Otra vida. Esto tiene mayor lógica debido a que los fardos funerarios y las momias están enterradas, pero están enterradas con muchos alimentos. Entonces los paraques, cuando los enterraban, les colocaban chicha, maíz, charqui, porque pensaban que el cuerpo iba a continuar, ¿no?, en otra vida, ¿no? Iba a continuar una nueva vida, bueno, en otra dimensión, ¿no? Una dimensión desconocida, ¿no? Obviamente. Bueno, esto respecto a la forma de la tumba, ¿ya? La otra va a ser la cerámica, ¿no? La cerámica es la técnica post-cocción, ¿no? ¿Qué es post-cocción? Que la cerámica se ha pintado después que esta ha sido cocida. Y aquí claramente se ve la influencia de Chavín. Pues aquí vemos a un felino, ¿no? Es un jaguar, ¿no? Miren por las manchas moteadas que tiene, y esto muestra la evidencia, ¿no?, con respecto a Chavín. Aunque acá, también si vemos acá, esto parece la imagen de un pez, ¿no? Y obviamente los peces son de la costa, obviamente por el mar, pero también por la sierra, por los ríos, ¿no? Bien. Entonces, esa es la fase de cavernas. Y se pasa a una segunda fase, la fase necrópolis, que Tello llamó la etapa de la ciudad de los muertos. ¿Ya? Aquí vemos, ¿no?, en este imagen, donde se ven ya evidencias de cabezas trofeo en su iconografía, según esta reproducción. Entonces, ya en esta fase, Paracas tiene una autonomía regional. ¿Ya? Se ha vuelto independiente de Chavín. Uno, a partir de la forma en cómo se ha construido la tumba, ¿ya?, que es diferente, es más orgánica, y lo segundo, por la cerámica, que aquí vemos un ejemplo. ¿Ya? Entonces, esta es la cerámica de la fase necrópolis, ¿no?, de la ciudad de los muertos. ¿Ya? ¿Cuál es la diferencia? ¿No? Muy sencilla. ¿Ya? Si hacemos la comparación, ¿no?, la cerámica aquí en cavernas, ¿no?, es polícroma, ¿ya?, tiene muchos colores, ¿no?, y la forma es idéntica en ambos, ¿no?, aunque acá hay una pequeña diferencia, ¿no? Los dos tienen doble pico con un asa puente, ¿ya? Pero miren el doble pico de la fase cavernas, ¿no? ¿Ya? Tiene una forma menos vertical, ¿no? O sea, un poco inclinada hacia los lados. En cambio, aquí el doble pico de la cerámica necrópolis más bien está en un ángulo recto, ¿no? Recto. Pero el otro es el color, ¿no? En la fase necrópolis tenemos un solo color. Es monocromática, no es negro, es monocromática. Aquí en este color medio marroncillo, ¿no? Medio marroncillo, medio canela. El otro detalle es que no tenemos iconografía felínica, ¿no?, que corresponde a la primera fase Chavín, sino tenemos más bien en sus formas, esta es una calabaza, por ejemplo, ¿no? ¿Ya? Entonces, ahí se ve la diferencia entre uno y el otro, ¿no? Entonces, aquí en la fase necrópolis, la autonomía se ve en la forma y dos, también en la técnica. ¿Ya? Aquí en la técnica es la precocción. ¿Qué significa precocción?
que la cerámica es primero pintada y luego cocida al fuego, ¿no? Ahora, ¿cómo son las tumbas? ¿Ya? Las tumbas, miren, tienen una mejor simetría, ¿ya? Están con material, ¿no?, bien definidas y son de tipo rectangulares, ¿ya? ¿No? Rectangular, bueno, rectangular, ¿no? Rectangular, y son semisubterráneas. ¿Ya? La abundancia de los cuerpos que se han hallado le dio a Tello la idea de que se trataban, pues, ciudades muertos. Entonces, esa es la diferencia entre la tumba necrópolis con la tumba, ¿no? La tumba cavernas es más sencilla, ¿no? Tal como se ve aquí en la tumba necrópolis, la tumba es una arquitectura definida, ¿no? Entonces, si volvemos a ese lugar, ¿no? Ahí está. Y también, como ya se dijo, surgió por la influencia de China. ¿Sí? Ahora, viendo el mapa, aquí vemos los complejos, ¿no? Voy a ver un poquito. Ya, lo voy a agrandar un poquito. Bueno, ¿por qué es importante conocer esto? Pueden ver acá, ¿no? Este está en Ica, este Pisco, y bueno, tenemos acá los complejos de cabeza larga, por ejemplo. ¿Ya? ¿Por qué le llaman cabeza larga? Obviamente, ¿no? Por las cabezas alargadas que se han encontrado ahí. ¿Ya? Y bueno, ahí están las famosas huacas, ¿no? La huaca Santa Rosa, la huaca Cajaguana, ¿no? Huaca Soto, el complejo San Pablo, Cerro Colorado, Cabeza Larga y otros. Y tenemos aquí en el mapa, en la parte política, ¿no? Ellos desarrollaron un gobierno teocrático, sacerdotal, pero con etapas más tardías, ¿no? En la costa, los jefes guerreros, en donde podemos nosotros definir que podría darse el nacimiento de una teocracia militarista. ¿Ya? A diferencia de Chavín, que utilizaban la disuasión, ya parece ser que en esta etapa se practica la guerra y las evidencias son, uno, la iconografía, ¿no? Tenemos ese trofeo, ¿sí? Una suerte de muerte, ¿no? Y dos, las trepanaciones craneales, que ahora vamos a ver a continuación. Entonces aquí nosotros vemos ya los aspectos culturales. Entonces en lo cultural, uno destaca la religión. Ellos rinden culto, ¿no?, al dios de los báculos en la primera fase cavernas. También se ve allí la influencia de Chavín, ¿sí? Que está de los báculos, ¿no? Entonces aquí ahí está. Un ser, bueno, parecido, ¿no? Bueno, algo parecido, aunque él tiene dos cetros aquí en los brazos, el Estela. Bueno, acá tiene una suerte de arma, ¿no? Y acá un mono, ¿no? Un monito lo tiene en el mano, lo cual muestra a un guerrero o rey cazador, ¿no? Y con una serpiente que sale de la boca, ¿no? Esto es la iconografía. En cambio, en la fase necrópolis tenemos al ser oculado, ¿ya? Y esa es la diferencia, ¿no? Entonces aquí tenemos al ser oculado, que aparece en los famosos mantos funerarios, ¿no? Chavín, o mejor dicho, Paracas, desarrolló la textilería, ¿ya? Es una textilería que está vinculada a la religión y a su mitología de sus dioses, ¿no? Entonces, en eso es importante el fardo funerario, ¿sí? Porque aparte del material que hasta hoy, bueno, en la región de Ica, ¿no? Sabemos que el algodón se cultiva mucho. Bueno, aquí
obviamente, ¿no? Es el algodón. ¿Ya? Pero es la principal fuente para mostrarnos a nosotros, ¿no? La iconografía que ellos tejían o diseñaban en estos tejidos. Pero también utilizaban las fibras del pato. También avanzaron en orfebrería, ¿no? Sabemos que los paracas utilizaban hilos de oro, plumas y cabellos humanos. ¿Ya? Bueno, entonces ahí tenemos en cuanto a los mantos, ¿no? Aquí tenemos un ejemplo. Bien, entonces ahí están los mantos, ¿ya? Bien, y acá otro, ¿no? ¿Ya? Ahí tenemos, ¿no? Miren acá en la iconografía del manto, vemos a este personaje con un cuchillo, ¿no? En la mano, miren, ¿no? Es un tumi. ¿Ya? Entonces ya se ve estas imágenes, ¿no? Aquí en Paracas. ¿Ya? De manera amenazante, ¿no? Si lo vemos en el caso de Chavín, ahí se ven más bien garras, ¿no? Y otros objetos que están vinculados, pues, otras imágenes vinculadas a los animales. En el caso de Paracas, se enterraban a los muertos igual que en cavernas de una forma muy parecida. La diferencia es en el caso de la tumba, ¿no? Aquí en el caso de la parte de Necrópolis, las tumbas están en un espacio más orgánico y además son de carácter más masivo, a diferencia de la primera etapa, en donde más bien las tumbas no tienen esa cantidad, ¿no? Numérica en las mismas, ¿no? Como hemos visto anteriormente. ¿Ya? Entonces aquí, ¿no? En la reproducción no había muchos, ¿no? Aquí. Claro, la imagen es una reproducción, ¿no? Más se encuentran en esta etapa. Vean. Y también tenemos la deformación y la trepanación. ¿Ya? Sabemos que la deformación, ¿no? Aquí está. ¿No? Pueden ver, ¿no? Esta es la deformación. ¿Ya? Esto consistía en una moda, ¿no? ¿No? Es como hay personas que bueno, se ponen objetos metálicos, ¿no? En el rostro, en la oreja, en la nariz, ¿no? Bueno, los paracas también se deformaban, en este caso, el cráneo, ¿ya? Se hacía desde una etapa muy pequeña, ¿no? Tal como se ve acá, ¿ya? ¿Por qué lo hacían? Bueno, es una sociedad de clases, ¿no? Obviamente, y ellos querían diferenciarse del resto, como clase superior o clase diferenciada, ¿no? Ahora, aquí vemos otra cabeza larga, ¿no? Y como pueden ver, esta deformación debe provocar cefaleas muy agudas. Miren, hasta el cabello se ha conservado, ¿no? ¿Ya? Entonces, obviamente debió provocar dolores intensos de cabeza. Y esto, bueno, pudo haber motivado también la práctica de la cirugía. Entonces aquí se ve esto, ¿no? Aunque la gran mayoría señala que en la primera etapa de cavernas, la deformación es básicamente para diferenciarse socialmente de los otros, ¿no? Es decir, que uno es más que otro. En cambio, ya las trepanaciones, ¿no? Que se practican en la fase de necrópolis están más asociadas a la muerte, ¿no? Aquí vemos. ¿Ya? Entonces aquí está una trepanación y una deformación. Ojo que se deformaban el cráneo hombres y mujeres. ¿Ya? Ambos se deforman el cráneo. No solamente los hombres, sino también en las mujeres. Bien.
Y acá, bueno, también en el separado también lo pueden ver, ¿no? Esto se hacía, ¿no? Con, bueno, unos objetos, ¿no? Como la obsidiana, ¿ya? Que es un tipo de roca volcánica, ¿no? Que permitía, pues, el éxito de la operación, ¿ya? Y bueno, aquí están los fardos, ¿no? Famosos, ¿ya? Ellos tenían, le colocaban muchas capas, ¿no? Aquí el fardo que se encontraba en una postura fetal y aquí con los alimentos dentro, ¿no? Para que coma en la siguiente vida, ¿ya? Aunque los arqueólogos, ¿no? No lo han notado mucho, pero estos mantos son una fuente porque reconstruye en vida quién fue el personaje, ¿no? ¿Ya? La iconografía está vinculada al mismo, ¿no? El problema está en que cuando se ha desenfardelado y se le saca el contexto, ¿no? A veces puede haber confusión, pero ahí tenemos, bueno, un corte, ¿no? Transversal de cómo se encontraba la momia dentro del fardo. ¿Ya? Recuerden que se le sellaba con broches de oro, ¿no? Ellos conocían el trabajo del oro, ¿ya? Con hilos de oro, bueno, fibra de alpaca también, entre otros, ¿no? Bien, esto respecto entonces a los paracas, ¿ya? Y ahora pasamos a el primer intermedio. Entonces hemos visto formativo inferior, medio y superior. Ahora veamos el intermedio temprano, ¿ya? Estamos hablando de la formación, ¿no? La formación, ¿ya? O sea, o el desarrollo, también podemos decir del Estado, porque el Estado ya ha nacido, ¿no? En el horizonte temprano, pero aquí es la formación del Estado militarista, ¿ya? Entonces, en Paracas se ve algo de esto, pero ya en el primer intermedio tenemos estados que practican la guerra, ¿no? Así que el sacerdote ahora se ha vuelto un sacerdote guerrero, ¿ya? Esto caracteriza el primer intermedio, también llamado desarrollo regional. Como ustedes sabrán, ¿no? En la época de los reinos mochica, que son varios, ¿ya? Y también de la cultura nazca, ¿no? En la costa, ¿ya? En la costa sur. Y en la parte de la sierra tenemos a Recuay, ¿no? Recuay, que está en la sierra de Ancash, y en la sierra de Ayacucho está Huarpa, ¿no? Entonces en Huarpa será luego lo que se va a conocer, ¿no? Como el inicio del imperio Wari, ¿no? O de la cultura Wari. Y mientras en la sierra, ¿no? Como mostramos en el cuadro inicialmente, se encontraba Chiripa y Pucará con la primera fase de Tiahuanaco, ¿no? Y la fusión de ellos va a dar inicio a la cultura Tiahuanaco o imperio Tiahuanaco. ¿Ya? Entonces, esto respecto al primer intermedio, ¿no? También se le conoce como la época de las sociedades hidráulicas. A veces recibe ese nombre, ¿no? De la época de la hidráulica por el gran uso de acueductos, ¿ya? Y canales de irrigación, sobre todo en la cultura nazca. Esto, ¿no? Es importante en el caso de Nazca, ¿ya? Tal como se ve aquí en estas imágenes, ¿no? Que están en, ¿no? Como pueden ver, pues, es una obra, ¿no? Estratégica. Que muestra mucha invención, ¿no? Recuerden que entre pozo y pozo, ¿no? Tiene una escalinata, ¿no? Al interior, porque por ahí bajaban las personas, uno, para recoger agua necesaria para la agricultura, y dos, para hacer pagos. ¿Qué es un pago a la tierra o un sacrificio? ¿No? Entonces, estas son evidencias que se han hallado aquí en estos respiraderos o, acueductos que se utilizaban. Y esto se comunica entre canal y canal. Por eso se llama la época de las sociedades hidráulicas. Entonces se desarrolla la hidráulica, aparecen, o bueno, se desarrollan los especialistas, ¿no? Es la época de los maestros artesanos, ¿ya? Los arquitectos, ¿no? ¿Por qué arquitectos? Porque si vemos nosotros, Cahuachi es una gran edificación, muchas pirámides, ¿ya? Igual lo vemos en el caso de Moche, ¿no? Recuerden que en el caso de Moche, ya, como se ve acá,
¿no? Moche tiene, pues, una cantidad de templos, ¿no? La Huaca de la Luna, Huaca del Sol. Bueno, este Cahuachi es prácticamente un centro ceremonial enorme para algunos, ¿no? Por ejemplo, para Maxule, ¿ya? Para Maxule será la capital, Huachi, de la cultura indígena. Bien, ¿quiénes, ¿no? ¿Quiénes han estudiado a la cultura nazca? ¿No? Entonces tenemos nosotros a muchos estudiosos. Acá. Entonces, ¿quiénes han estudiado? Han estudiado Maxule, Maxule, ¿no? Toribio, Mejía Gespe, y la famosa María Reich, conocida como la Dama de Nazca, ¿no? No, Maxule. Estos son los principales estudiosos y otros más también, ¿no? Obviamente de la cultura nazca, también Tello, obviamente, pero quien escribió sobre esto fue el discípulo de Tello. El discípulo de Tello, bueno, Tello pues no podía también hacer todo, ¿no? Entonces su discípulo fue Toribio Mejía Gespe. ¿Ya? ¿Por qué son importantes? Porque cada uno de estos autores le ha dedicado, ¿no? Un tema a la cultura. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, Maxula Kawachi, Toribio Mejía Gespe, las líneas de Nazca, y lo mismo María Reis, que ha estudiado las líneas o los glifos de Nazca. Bueno, ¿dónde está Nazca? En el departamento de Ica. ¿Ven? Está cerca al río Ica, al río Grande, ¿no? Y bueno, a sus afluentes, ¿no? El río Palpa, el río Ingenio, el río de Aja, entre otros. ¿Ya? Y está situada en la región, ¿no? Que conocemos como eh, la zona desértica de Palpa, la Estaquería, las Pampas de Nazca, entre otros. Y ahí se encuentra Cahuachi, ¿no? Aquí, ¿ya? En la zona en este círculo que vemos acá. Ah, ya, gracias, gracias Roxana. Tenemos entonces un receso.